Bueno, ahora sí, vamos a ver en este caso lo que son funciones. ¿Qué son funciones? A ver, ya. Las funciones nos permiten asignar un nombre a un bloque de código, ¿ok? De esta manera, cuando necesitemos ejecutar esa parte del código o ese bloque de código, nosotros procedemos a llamar a dicha función, ¿ok? Esta es la forma de definir una función. Siempre estos valores van a estar, ¿cuáles? Def, de definir, ¿no? Con esto ustedes empiezan a definir una función. En este caso, el nombre que le vamos a asignar a esa función, ¿ok? Parámetros, ¿ok? Líneas de códigos y esto también, bueno, no siempre, pero esto es para retornar, ¿ok? Definir, retornar. Recuerden tal como cuando veíamos en el for, ¿no? ¿Qué pasaba? La indentación, ¿ok? De esa forma ustedes van a poder definir una función. Ahora, ¿qué son los parámetros? En este caso, los parámetros pueden contener cualquier tipo de datos. Ojo, ¿qué dice aquí? Son opcionales. No es necesario mandar parámetros si ustedes no lo necesitan. Y esto sí es importante, que debe respetarse el orden que se envía. Es decir, si aquí yo le envío, por ejemplo, una cadena, siempre cuando yo llame a la función debo enviarle una cadena en ese puesto. ¿Ok? ¿Sí está claro esa parte? Por favor, ¿puedes repetirla? Se me fue ahorita el internet. No puedo escuchar. Ya, ¿hasta dónde escuchaste? Hasta la función def. Ya, a ver. Les decía que def es como que la declaración para crear la función. ¿Ok? Aquí donde dice nombre, va el nombre que yo le asigno a la función. Qué sé yo, si la función es para sumar ciertos números, le pongo def sumar. Sí, yo decido el nombre. A menos que el ejercicio que te dé el profesor o cualquier cosa, tú pones el nombre aquí. ¿Ok? ¿Qué recibe dentro del nombre? Si se dan cuenta que hay unos paréntesis. Dentro de los paréntesis se envían parámetros. Tal como dice aquí, los parámetros pueden ser cualquier tipo de datos. Es decir, enteros, pueden ser cadenas, listas, pueden ser lo que yo quiera. ¿Ok? Si se dan cuenta, aquí dice parámetro n. ¿Qué quiere decir? Que no hay límite de parámetros. Yo puedo poner la cantidad de parámetros que yo quiera. ¿Ok? Bueno, líneas de código, que eso ya después lo vamos haciendo. Y que es la función return. ¿Ok? Que en español obviamente significa retorno. O yo le indico aquí lo que voy a retornar. ¿Okay? Son estos, los valores. Lo mismo, no hay cantidad límite de valores. Bien, ya decía que en este caso los parámetros son opcionales. ¿Qué quiere decir que sean opcionales? Si yo quiero, no envío ni un parámetro a la función. Y dejo solamente los paréntesis, o sea, así, vacíos. Vacíos y dos puntos. O sea, yo puedo hacer eso. Bien. ¿Qué más? Es importante el orden. Es decir, si yo aquí envío un número, siempre cuando yo llame a la función, voy a enviar un número aquí. Si yo acá envío un string, siempre voy a enviar un string. ¿Ok? Hasta ahí está claro. Sí. Sí, ok. Algo más, ¿cómo podemos llamar una función? Simple. En la línea de código, ustedes lo que van a poner es solamente esto. El nombre y los parámetros. Hasta ahí. Para llamar una función. Solo hacen eso. El nombre de la función y los parámetros que necesitan enviar. ¿Bien? Vamos a ver, entonces. Nuevamente. ¿Qué es el bloque de código? Son estas líneas. Ojo, aquí está lo importante, ¿no? Las líneas son un conjunto donde nosotros vamos a utilizar los parámetros. ¿Ok? Es decir, contiene líneas de código que en conjunto con los parámetros, en caso de verlos, cumplen un objetivo. ¿Ok? Esto es importante. Una función siempre cumple un objetivo. Si mi función se llama sumar, obviamente, ¿cuál es el objetivo de esa función? Sumar algo. ¿Ok?
Entonces, ¿qué más? Las variables definidas dentro del bloque de código se denominan variables locales. ¿Qué quiere decir variables locales? Por ejemplo, si yo aquí utilizo la variable nombre, bueno, la variable n, para no escribir, ya sabes. La variable n, yo solo la puedo utilizar dentro de esta función. Es decir, si fuera del def y de este return yo pongo n o utilizo n, no va a existir la variable. ¿Ok? Hagan de cuenta que la variable que está aquí solo existe dentro de la función. No existe afuera. ¿Ok? ¿Hay alguna duda aquí? Tal como dice aquí, ¿no? Es decir, solo existen en el bloque y no pueden ser utilizadas en el programa principal. Vamos viendo ¿qué es lo que quiere decir eso? Por ejemplo, ¿dónde está? Bien, por ejemplo, yo voy a suponer que aquí voy a crear la función sumar, ¿ok? Función sumar y le voy a enviar un número, así. Ahí está. Declaro mi función con def, le envío un nombre, le envío un parámetro. ¿Qué es ese parámetro? Un número cualquiera, 2 puntos. Indentación, ¿ok? Yo digo que el total o la suma va a ser igual a ese número más 2, ahí, y retorno el total. ¿Ok? Ahí. Entonces, ¿cómo llamo la función? Solo copio el nombre y el parámetro. Ahí estoy llamando a la función. Si se dan cuenta que aquí pinta con amarillo ahí, ¿qué quiere decir eso? Que la variable no existe, ¿verdad? Entonces yo voy a crear una variable llamada número que contiene el entero 3. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo hago esto? Si corro este código. ¿Se dan cuenta que no pasó nada? ¿Ok? Cuando ustedes retornen algo y llamen a la función, siempre tienen que darle una variable a lo que van a retornar. ¿Ok? Por ejemplo, yo sé que la función, ¿cómo se llama? Sumar. ¿Qué me retorna? Una suma. Entonces yo puedo venir y aquí decirle que esa variable se llama suma. Sí. Y luego pongo print suma. Vamos a ver. Si yo hago eso, ahí está. ¿Sí ven? 5. ¿Cuál era el número? 3. ¿Cuánto le sumé? 2. Print suma y ahí sale el 5. ¿Se dan cuenta? ¿Sí entendieron esta parte? Cuando la función retorna, es decir, return, debo asignar una variable. ¿Ok? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Buenas. No, no hay dudas. Lo que les decía con las variables locales. ¿Qué pasa si yo pongo aquí print total? ¿Qué creen que suceda? Si le doy error, ¿qué dice aquí? El nombre total no está definido. ¿Por qué? Porque total está dentro de la función. A eso me refiero con variables locales. ¿Sí se dan cuenta? Si yo lo pongo, yo llamo esa variable total fuera de la función, no me va a servir o no va a estar declarada. ¿Okay? En cambio, si yo pongo el print acá adentro, print total, y aquí no voy a retornar, voy a borrar ese retorno. Si yo hago esto, miren, acá sí se dan cuenta que me imprimió el total, que es esto. Y acá me dio el error de que la variable total no existe. ¿Y se dan cuenta la diferencia? Variable local se le llama a las variables que están dentro de la función. Con eso espero que les haya quedado claro. Déjenme arreglar algo aquí de una vez.
No me olvido. Ya. Ok, dudas. Ojo, algo más. Esto que está aquí es una variable, si se dan cuenta. La variable número. ¿Ok? Si yo no quiero enviar la variable número, así como puse aquí, yo puedo venir y quemar aquí. Quemar la variable. En vez de enviarle la variable número, le envío el número ya directamente. Por ejemplo, así. ¿Ok? Yo también puedo hacer eso. ¿Alguna duda? A ver, no, ok. Ahora sí. Estamos con... Ya los parámetros ya lo habíamos visto. Aquí está, bloque de código. ¿Qué más falta? Faltan los valores de retorno, ¿ok? Los valores de retorno, así mismo como los parámetros, son opcionales. O sea, si yo quiero, no retorno nada. ¿Ok? ¿Qué más? Retorna cualquier valor sin importar el tipo de dato. Tal como los parámetros. Yo puedo retornar un entero, una lista, puedo retornar un string, lo que yo quiera. Un float, lo que sea. ¿Ok? ¿Qué más? No existe el límite de valores a retornar. Yo puedo enviar 100 valores que retorne y no hay problema. ¿Ok? Bien, lo siguiente. Las funciones tienen como objetivo realizar un proceso y retornar un valor. Sin embargo, existen otras que no retornan ningún valor, tal como está aquí. Pero, ¿qué pueden hacer? Presentar por pantalla los resultados obtenidos o también modificar parte de los parámetros que se envían. ¿Ok? Es decir, como ahorita vimos con el return, yo puedo retornar. Horrible escribo ahí. Déjame escribir aquí mejor. ¿Puedo qué hacer? Retornar. ¿Qué más puedo hacer? Mostrar por pantalla. Al decir mostrar por pantalla, ya saben, print. Print y envío la variable. Por ejemplo, el valor ahí. Casi yo decido return, pongo valor. Y por último, las funciones que modifican parte de un parámetro. ¿Okay? Esas no retornan ni muestran en pantalla nada. Simplemente cumplen la función de modificar algo. Bien. Entonces, recuerden. Esto sería como que retornar. Y esto de acá abajo, mostrar. ¿Cómo ustedes identifican cuándo tienen que retornar y cuándo tienen que mostrar? Cuando el ejercicio les diga, retorna tal cosa. ¿Ok? Ya ahí con la palabra retorna ya saben, return. ¿Ok? Dice, muestre por pantalla, print. ¿Ok? ¿Está claro esa parte? Sí. Okay. Entonces, algunos ejemplos de funciones. ¿Ok? Tenemos este de aquí. Entonces, vamos a ver. No. Bien. ¿Cuál sería en este caso el nombre? Vamos. El nombre de esta función, ¿cuál sería? Erika, María, Natalia. Lista única. Exacto. Este sería el nombre. Lista única. Bien. Entonces, aquí está. Declarado mi función con el nombre lista única que recibe una variable. En este caso, ¿cuál es ese parámetro o esa variable? Una lista. Bien. Ahora, ¿qué más? Lo que hace aquí es crear una lista vacía. ¿Qué es lo que está haciendo en este caso? Como su nombre lo dice, ¿qué es? Hacer una lista única. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, aquí está una lista de edades. Tengo 21, 20, 19, 20, 18 y 21. ¿Cuál sería una lista única de esa lista de edades? ¿Qué valores tendría?
21, 20, 19, ¿y qué otro valor? 18, ¿verdad? 18. A esto se refiere con lista única. ¿Qué quiere decir? Que los valores no se repitan. Si se dan cuenta que aquí está 20, 20, 21, 21. O sea, lo que hace esta función llamada lista única es, a partir de esta lista de edades, devolver otra lista con edades únicas. O sea, repetida solo una vez. Eso es lo que hace la función. ¿Cómo lo hace? Con este for, ¿qué estaría haciendo? Recorriendo cada elemento. ¿Cuál sería ese elemento? Un número. Cada número lo recorre. Pregunta si ese número no está en únicos. Lo agrego a la lista únicos. Y así. ¿Ok? Vamos viendo como que partecita por partecita, ¿no? Vamos viendo. Entonces va la primera iteración. ¿Cuál sería el primer número en este caso? 21, ¿verdad? Entonces, si 21 no está en únicos, ¿eso es verdadero o falso? 21 está en únicos. Falso. Ya, es falso, ¿verdad? Ya, pero aquí dice no. O sea, lo contrario, ¿qué sería? Verdadero, ¿no? Entonces, si ese elemento no está en únicos, esto se hace verdadero, ¿qué va a pasar? Entra al código. Únicos, en la lista llamada únicos, agrega ese elemento. ¿Ok? Ahí está la respuesta a quien me preguntó, ¿no? ¿Qué hace append? Acuérdense. Append significa, o lo que hace es agregar elementos a una lista. Append. ¿Ok? Entonces yo le estoy ordenando al programa que en esa lista llamada únicos me agregue ese elemento. ¿Ok? Entonces viene la segunda iteración. ¿Qué número tomaría ahora? ¿Cuál es la segunda iteración? 20, ¿verdad? Aquí ya, métanse en su cabecita que aquí ya está ingresado el 21 en esa lista. ¿Ok? Verifica de nuevo. 20 no está en únicos. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿verdad? Porque el 20 no está dentro de esa lista. Como es verdadero, ¿qué pasa? El if ingresa. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace? En la lista únicos me agrega, en este caso, el número 20. Ya tenemos aquí 21 y 20. Bien. Entonces, viene y hace la siguiente iteración. ¿Cuál número es en ese caso? 19. Y hace lo mismo, ¿no? Si 19 no está en únicos, lo agrega. Correcto. Ahora, aquí viene el cambio. ¿Cuál es la siguiente iteración de después? Nuevamente el 20, ¿verdad? Entonces, verifica. 20 no está en único. ¿Verdadero o falso? En teoría ya esta lista es así. Ya está el 21, está el 20 y está el 19. Eso está pasando. Entonces, verifica. 20 no está en únicos. ¿Verdadero o falso? Falso. Sería falso, ¿verdad? Como es falso, ¿qué pasa con el if? ¿Se ejecuta lo que está dentro o no se ejecuta? No se ejecuta. Ejecuta, ¿verdad? Entonces va directamente a la siguiente línea que es retorno. Retorna únicos y listo. Eso es lo que hace la función. ¿Ok? Y aquí está cómo se utiliza, ¿no? Le mando una lista de edades, llamo la función, si se dan cuenta. Aquí, ¿qué hace? Utilizas el nombre de la función que está acá arriba, ¿no? Lista única, y le envío una lista. En este caso, ¿la lista cuál es? La lista de edades. ¿Ok?
lo que les dije, si retorna un valor, return, le asigno una variable. Como yo sé que esa es una lista de edades únicas, le pongo edad única, por ejemplo. Y simplemente muestro esas edades únicas. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? No, No, correcto, ya. Entonces ahí está, ¿no? El nombre sería lista única, los parámetros son una lista. ¿El objetivo cuál era? Crear una lista nueva de elementos únicos, partiendo del parámetro recibido, en este caso otra lista, que retorna lista con elementos únicos. Y esto es lo que se mostraría por pantalla prácticamente. Espérenme. Esta es la salida. Si se dan cuenta, la lista inicial y la lista de únicos. Se dan cuenta que ni una edad se vuelve a repetir. ¿Ok? Si ven que la función lista única en este caso cumple su objetivo. Y eso es lo que hace una función, cumplir un objetivo. Vamos viendo otro ejemplo. Este ejemplo, en este caso, tenemos la función que mostrar personas, que recibe una lista de nombres y una lista de edades. ¿Ok? Y el objetivo de la función es mostrar personas de esta forma. Con un formato. Déjenme ponerle el formato porque si no. Ahí. ¿Ok? Esto es lo que debemos lograr. Presentar una persona, su edad. Otra persona, su edad. ¿Ok? Entonces, tenemos el nombre mostrar personas, que recibe una lista de nombres y una lista de edades. Como, ¿qué estamos viendo aquí? Con estas dos listas. ¿Qué son? paralelas. Paralelas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que son paralelas? Que tienen la misma cantidad de elementos. Tienen 3 nombres, tienen 3 edades. Y cada elemento está relacionado con un elemento del otro. Así. Entonces, Josué 20, Elena 19, Luis 21. ¿Ok? Entonces, como yo sé que son paralelas, ¿qué puedo hacer? Recorrer por índices. Ahí está. For in range, cualquiera de las dos listas, porque ambas tienen la misma longitud. Por eso, len de esa lista. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Indexo en la lista de nombres con ese índice. Y en la lista de edades con ese índice. Y muestro por pantalla con format, que ya esto ya lo supongo que ya lo dominan, ¿no? El print. ¿Sí? Entonces vamos analizando un poquito, ¿no? Entonces aquí está, ¿no? ¿Cuál es el nombre de la función? Mostrar personas. Guión bajo personas. ¿Qué parámetros recibe? Una lista de nombres y una lista de edades. ¿Cuál es el objetivo de esta función? Mostrar por pantalla el nombre y edad de cada persona. ¿Se acuerdan, no? Siempre que vean cada persona, para cada elemento, para cada edad, ¿qué significa? Voy a utilizar for. ¿Ok? Siempre for. Horrible, no puedo escribir aquí. En este caso, ¿retorna algo la función? No. ¿Sí ven? Como no retorna nada, si se dan cuenta que acá yo no asigné una variable. No puse variable igual a mostrar, bla, bla, bla. Porque ¿cuál es el objetivo de esta función? Mostrar. Aquí está, print. ¿Alguna duda tienen ahí? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, vamos viendo cada iteración. Entonces, suponiendo la lista, edad y nombres. Entonces, recorre in range len de nombres. ¿Qué valor tendría entonces esto que está dentro del range? O sea, el len. ¿Qué valor sería?
¿Cuánto valdría eso? Len de nombres, ¿cuánto sería? 3. 3, ¿verdad? Escribe. Valdría 3. Y esto a su vez, ¿a qué es igual? A como si enviara una lista con 0, 1, 2. ¿Ok? Ya, el none, por si acaso, significa nada. O sea, no retorna nada. ¿Ok? Si ustedes le dan aquí asignan una variable a esto y luego imprimen, en el programa les va a salir esto, none. Bien, entonces en teoría es esto, ¿no? Len de nombres vale 3. Como estoy recorriendo por índices, estos serían los índices, 0, 1, 2. Entonces viene la primera iteración. ¿Cuál sería el primer nombre, la primera edad? En este caso, SI, ¿qué valor toma al inicio? Valor 0. ¿Sí o no? El índice 0. Entonces, verifiquen la lista. ¿Qué nombre está en el índice 0? Hola. ¿Qué nombre estaría en el índice 0? Josué. Fue verdad. Ok. ¿Qué edad estaría en el índice 0? 20. Entonces, aquí ya saben, ¿no? En los corchetes se asignan esos dos valores. Sería Josué 2.20. Y es lo que se muestra acá en la pantalla. Muestra el primer resultado. Ah, ya, Natalie. Bien, entonces, en la segunda iteración, ¿qué valor tomas ahí? Toma el índice 1. Okay. Como toma el índice 1, ahora, ¿qué elementos toma? ¿Qué nombre está en el índice 1 en la lista de nombres? Elena, ¿verdad? Bien. Y en el caso de las edades está 19. Y ahí con el format lo que hace es presentar, entonces, Elena. Y lo mismo, ¿no? Ya luego este 1 se transforma en el índice 2 y los presenta, ¿no? Luis, 21. Eso es lo que hace la función. ¿Hasta ahí alguna duda? Ojo, por si acaso, esto que está aquí, ¿no? Estas cositas que están aquí, que puse aquí es para separar. Entonces la función, lo de arriba es la función y esto es el programa principal. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa al inicio? Yo al inicio no quemo las variables nombres y edades. ¿Sí se dan cuenta? Nombres y edades. Siguen siendo variables, nombres y edades, pero yo ya a esas variables le asigné las listas. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No, ya, perfecto. En otro ejemplo, ya vimos en antes esta función que hacía, retornaba, ¿no? Función retornaba. Este de aquí, ¿qué hace? Muestra por pantalla. Ahora vamos a ver esta función de acá. La función de acá. ¿Okay? Vamos viendo en este caso qué pasa. Ahí está. ¿Cuál es el nombre en este caso? Reemplazar guión bajo negativos. Ya por el nombre ya más o menos se están dando cuenta que va. ¿Qué parámetros recibe? Una lista. Objetivo. Modificar una lista recibida sustituyendo los números negativos por qué valor.
0. Es decir, esta lista que está aquí de números. Donde vea un menos, lo reemplaza y le pone 0, 0 y 0. Solo si es negativo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que va a hacer la función. Como podemos ver aquí, recibe una lista. Entonces, yo necesito verificar que cada elemento, ¿sí se dan cuenta? Cada elemento para ver si es negativo. Como es cada elemento que utilizo, for. Entonces, para cada que, en este caso, índice, estoy recorriendo por índice. Para cada índice, ¿en el rango de qué? La longitud de la lista. ¿Qué voy a hacer? Si ese elemento de ese índice, ¿qué es? Menor a 0, yo lo reemplazo. Ese índice lo reemplazo como 0. ¿Se dan cuenta? ¿Tienen preguntas aquí? Hasta ahora. No. Bien, vamos viendo ahora qué pasa aquí, ¿no? Analizando un poquito. Entonces, viene la primera iteración, ¿no? For. Lo mismo que en antes. ¿Qué valor tendría ese len de lista aquí? Vamos. 5, ¿verdad? Ahí lo escribe. Tendría 5. Okay. Y eso a su vez, ¿qué sería? Como que yo estaría enviando el índice 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Sí, 5. Bien. Entonces, ¿qué haría en la primera iteración? Un segundo. Bien, ¿qué haría en la primera iteración? ¿Qué número tomaría? El número menos 5. Menos 5, si se encuentra. Entonces, índice 0. Como es índice 0, ¿qué va a pasar? En esta lista, esa ahí toma el valor de 0. ¿Ok? Retorno a 0. No precisamente. Okay. O sea, el i en la primera iteración, escoge el 0, como quieres. Toma el índice 0. ¿Qué significa esto? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo se le llama esto? ¿Se acuerdan? Indexación. Exacto, indexación. Entonces, yo estoy ordenándole a mi programa que en esta lista, ¿dónde entre? En el índice 0. ¿Cuál es el índice 0? Menos 5. Entonces, menos 5 es menor que 0, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Como es verdadero, entra dentro del if. ¿Y qué hace la función dentro del if? Vuelve a entrar en la lista números, ese valor, pero en vez de enviar el menos 5, ¿qué hace? Lo actualiza. Ya no va a estar el menos 5, sino que este menos 5 se va a transformar en ¿qué? En 0. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? No. ¿Mm? No. No, perfecto. Entonces, viene la siguiente iteración, ¿no? En la siguiente iteración, ¿qué índice tomaría? Índice 1. ¿Ok? ¿Qué número está en la posición 1? 10. 10, ¿verdad? Perfecto. Verifica en el if. 10 es menor que 0. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Como es falso, se ejecuta la línea que está dentro del if. No. ¿Verdad? Entonces, ahora pasa a la siguiente iteración. ¿Qué índice toma en la siguiente iteración?
Menos 4. No, el índice. 2. 2, ¿verdad? Toma el índice 2. ¿Ok? Al tomar el índice 2, entonces, ¿qué número indexa en la lista de números? Menos 4, ¿verdad? Lo mismo, verifica. Menos 4 es menor que 0. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Como es verdadero, vuelve a entrar en la lista y actualiza. En vez del menos 4, se actualiza y se transforma en un 0. ¿Ok? O sea, ya ese valor llamado menos 4 se hace un 0. Y así va a suceder con los demás elementos hasta que termine, ¿no? ¿Cuándo sale del for? Cuando se terminen todos los elementos. ¿Ok? Y esto prácticamente es lo que se mostraría en la salida. Entonces, ¿aquí qué hago? Yo tengo la lista números, llamo la función y le envío esa lista. ¿Se dan cuenta? Y ya simplemente pongo print números. ¿Ok? Si se dan cuenta, estoy imprimiendo la misma lista que está acá. ¿Ok? Aquí se me fue una tilde, pero olvídenlo. Recuerden que en Python no pueden poner tildes. ¿Bien? Y esta sería la salida. Es decir, ya no va a salir menos 5, 10, menos 4, menos 2, 24, sino 0, 10, 0, 0, 24. Y se dan cuenta que esta función, ¿qué hizo? No retornó, tal como dice aquí, retorno nada. ¿Qué más? No presentó por pantalla. ¿Cuál fue el objetivo de esta función? Aquí está. ¿Qué? Solo que modificar. Ese es el objetivo de la función. En este caso, ¿qué modificó? Una lista. Y es lo que hizo, si se dan cuenta. Es la misma lista, pero ya modificada. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? ¿Está todo claro entonces? Creo que ya se acabó. Sí, ya se acabó. Bien. Ahora vamos a hacer un par de ejercicios. Vamos a empezar con este que está aquí. ¿Ok? Sí, sí se alcanza a ver las letras, supongo, ¿no? ¿Sí? Sí, sí se ve. Bien, entonces, ¿qué nos pide en este caso? Crear un programa que permita crear una función que ingrese un valor para que X y N. Y estos valores se pasarán como parámetros para la función que determine y muestre el valor de la serie. La serie está definida por esta función. ¿Okay? 1 más X al cuadrado sobre, esto ya saben qué significa, factorial, ¿no? 2 factorial. X al cubo dividido para 3 factorial más xn para n factorial. ¿Qué significa n? Que yo elijo el número. Puede ser que sea 10, entonces va a estar desde el 1 hasta el 10. Eso prácticamente. Si nos damos cuenta, aquí es como que estuviera x, ¿qué? X elevado a la 1, ¿sí o no? Sobre 1 factorial. Es lo mismo, si se dan cuenta. Esto de aquí da directamente x, por eso estaba solo x. Como esto de acá también puede ser visto como x elevado, x elevado a la 0 sobre 0 factorial. X elevado a la 0, ¿cuánto es? ¿Mm? Cualquier número elevado a 0, ¿cuánto da? ¿Cómo? No era 1. Te da 1, ¿verdad? X elevado a la 0, 1. Y 0 factorial siempre da 1. ¿Okay? Entonces queda 1 dividido para 1 y ahí aparece este 1 que está aquí, por si acaso. Para que vayan entendiendo, ¿no? Y esto aquí lo mismo, ¿no? X elevado a la 1, X.
1 factorial es 1, x dividido para 1, x. Y ahí está. ¿Ok? Para cierto x, n. Entonces, prácticamente, lo que vamos a hacer, ¿qué? Pedir esos valores de x y n. Y esos valores son los que vamos a reemplazar aquí. X hasta n. ¿Bien? El algoritmo debe considerar las validaciones de datos que sean necesarias. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que debería hacer? ¿Qué se les ocurre? Aquí no vi el chat. Más o menos. Disculpa, ¿qué dijiste? ¿Qué es lo primero que se les ocurre que tengo que hacer aquí? Utilizar la función de. ¿Cómo? Utilizar la función de. Ya, sí, la declaración def. Ok. Ya, def. ¿Cuál es la primera función que yo debería crear? Crear un programa que permita ¿qué? Crear una función que ingrese un valor para x. Esa sería mi primera función. Entonces, ¿qué nombre podríamos ponerle? Variable. ¿Cómo? Vamos viendo cuál es el objetivo de la función. Que permite ingresar un valor xn. Entonces, ¿qué podría yo decirle ahí? Como nombre de la función. Si la función pide un ingreso, yo puedo decirle que la función se va a llamar ingreso. A eso me refiero. O sea, siempre los nombres van acorde al objetivo de la función. ¿Cuál es el objetivo en este caso? Ingresar. Entonces ahí está, ingreso. En este caso, no voy a enviar ningún valor, porque no me dice que envíe un valor en la función. De 2 puntos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta función? Ingresar un valor para x y n. Entonces, ¿cómo se ingresan esos valores? ¿Qué función me permite ingresar? Hola, ¿están ahí? Natalia, María. ¿Qué función? Hay una lista vacía que. No, escúchame. Ingresar. ¿Qué función me permite ingresar? No he dicho ingresar una lista, por si acaso. Recuerden, ingresar es como que yo le pida al usuario que ingrese algo. ¿Qué función? El input. Input, exacto. Input. Si yo le puedo enviar al usuario un mensaje, ingrese un valor para X. Así. ¿Ok? ¿Qué más necesito pedir al usuario? La variable n. Lo mismo, un input. En este caso, ingrese un valor para n. Y ahí ya estaría. Bien. Ya con eso ya tengo los dos valores. Pero ¿qué me dice aquí? Validar. Validar. ¿Ok? ¿A qué se refiere con validar? X y N, ¿qué tipo de datos deberían ser siempre? Enteros, exacto. X y N siempre deben ser enteros. O bueno, también pueden ser flotantes, o sea, decimales, también pueden ser. ¿Ok? Pero lo principal es que X y N deben ser valores numéricos, vamos a decirlo así. X y N siempre deben ser valores numéricos. ¿Por qué? Porque yo voy a realizar una operación matemática, ¿ok? Y yo no puedo a uno sumarle una letra. O sea, aquí está, es algo ambiguo porque estoy diciendo que 1 más X, pero ustedes me entienden, ¿no? X siempre es un número, en este caso.
que yo no voy a sumar 1 más Josué, por ejemplo. O sea, siempre debo ver que X y N sean números. Entonces, necesito validar. ¿Okay? Cuando escuchen la palabra validar, ¿qué se utiliza? Eso anótenlo ahí en una hojita, memorícenlo. Siempre que escuchen validar, while. Siempre. En este caso, ¿qué necesito validar? Que X, y aquí vienen las funciones que envié en el primer PDF que les mandé, si no se acuerdan, por si acaso. X is digit. Digit. ¿Qué significa isDigit? ¿Qué hace la función isDigit? Verifica que esta variable sea un dígito. Es decir, puede que esté así. Si está así, esto es un dígito. Aparte de ser un string, sí, es un string, pero esto es un dígito. Si envío así, todos sus elementos del string son dígitos, son números. ¿Ok? Pero algo más. Si yo envío así, esto deja de ser un dígito, por si acaso. El punto ya no es un dígito, si se dan cuenta. ¿Ok? Eso hace la función isDigit. Verifica si es un dígito. ¿Ok? Entonces yo necesito verificar en este caso que tanto X y N sean dígitos. Ahora, ¿qué debería utilizar aquí? AND o OR. OR. ¿Qué dicen? AND OR. And. AND. Vamos viendo. AND. ¿Qué más debería verificar? Que N también sea un dígito, ¿no? isDigit. Okay. Vamos a poner hasta ahí los dos puntos. ¿Okay? Y vamos a llamar la función, porque para poderla utilizar necesito llamarla. Ya, aquí me falta la indentación, ¿no? Puse un while, entonces indentación. ¿Cómo llamo la función? Con el nombre. Y si se dan cuenta, hasta aquí es la función. Y acá estoy llamando la función. Esto es el programa principal, y acá abajo. Algo más que les iba a decir. Por estética, se recomienda siempre las funciones crearlas en la parte de arriba del programa. Si yo hago otra función, def, y el programa principal se queda abajo. ¿Ok? Bien, voy a llamar la función ingreso. ¿Qué pasó aquí? Ya, no tengo la variable x que creada antes, ¿sí se dan cuenta? Entonces, ¿se acuerdan que para validar qué hacíamos? Por ejemplo, si yo necesitaba validar que la variable c sea un número, ¿cómo yo hacía para cumplir que eso no sea verdadero? Yo enviaba así, ¿se acuerdan? Entonces decía, mientras c no, por ejemplo, ¿se acuerdan que enviamos mientras c sea, por ejemplo, diferente a 2? Se ejecuta lo de acá. Si se dan cuenta que esto se cumple, ¿no? C es diferente a 2. Porque aquí, ¿qué es C? Es un string vacío. Y un string no es igual a un entero. Se cumple esta función. Como esto es verdadero, se ejecuta lo que está dentro del while. Aquí debemos hacer lo mismo. Debemos hacer que esto que está aquí se haga verdadero para entrar acá. ¿Ok? Ahora, vamos viendo. Aquí yo estoy verificando si es un dígito, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo hago para que X no sea un dígito? Defino mi variable X. ¿Ok? Y puedo hacer lo que hicimos acá, prácticamente. Puedo decir que X va a ser un string vacío. Voy a decir que N va a ser un string vacío. Entonces, se cumple esta función prácticamente. O sea, se cumple la condición.
Vamos viendo. X es un dígito. ¿Esto es verdadero o falso? Falso, ¿verdad? Comentando aquí. Eso se hace falso. Y, conjunción. No tengo la B volteada aquí. No, sí. Voy a poner I. N es un dígito. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso y falso queda. ¿Verdadero o falso? Falso. Como esto es falso, ¿se ejecuta lo que está dentro o no? Si eso es falso, no se ejecuta lo que está dentro. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Si X y N no son un dígito, yo debería en verdad pedirlo. Pedir un ingreso. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer aquí? En vez de verificar que sea un dígito, yo lo que debo verificar es que no sea un dígito. No. ¿Sí? Not. ¿Sí me entienden por qué yo debería verificar que no sea un dígito? ¿Tienen alguna duda? Pregunten nomás. Ya les decía que si nos damos cuenta, ya verificar que son dígitos. Si nos damos cuenta, este es falso y este es falso, ¿no? Como es falso, el while no se ejecuta. ¿Ok? Pero ahí estábamos verificando si era un dígito. Ahí. Eso teníamos en un inicio. ¿Ok? Pero cuando el while se ejecuta, cuando es verdadero. Entonces, como esto no es un dígito y esto no es un dígito, yo sí debería pedir el ingreso. Pero me da falso y falso, falso. Entonces, yo debería verificar lo contrario. Que es si mientras X no sea un dígito, ¿sí ven? Mientras X no sea un dígito y N no sea un dígito, ahora miremos. X no es un dígito. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ya cambió. Lo mismo acá. No es un dígito, cambia. Verdadero y verdadero, verdadero. Como es verdadero, ahora sí va a pedir el input. Okay, vamos probando. A ver esto. Envío. Ingreso un valor para X. Entonces, si yo envío FR, debería volverme a pedir ya mismo X. Envío DR. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque las letras no son dígitos. ¿Se dan cuenta? Si yo envío y envío, me va a pedir y me va a pedir a cada rato hasta que yo envíe un dígito. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Ven? Una vez que yo envío un dígito, es decir, un número, se detiene el while. Pero, ¿qué está pasando aquí? Vamos viendo. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué pasó con X? X es un dígito. Vamos verificando. X es un dígito aquí. No, ¿verdad? X tiene fe. No es un dígito. Okay, vamos viendo estas dos líneas. Las dos últimas, por si acaso. Entonces, vamos viendo. Mientras X es un dígito, ¿verdadero o falso? En el caso de las dos últimas líneas. Falso, ¿verdad? Porque
No es un dígito, es la palabra fe. Ok. Ahora vamos. N es un dígito. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿verdad? A ver, ¿qué me dices? Porque dice no. Ok, a ver. Ah, ya, sí tienes razón. Aquí sería verdadero, ¿no? Porque is digit se hace falso, con el not se hace verdadero. Bien. Verdadero. Ahora, not N es un dígito. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿verdad? ¿Ok? Pero miren, cuando es conjunción, cuando es y, ¿qué sucede? Verdadero con cualquier cosa, verdadero. ¿Ok? Verdadero con cualquier cosa. Yo puedo tener aquí falso y aquí verdadero. Sigue siendo verdadero. Pero está mal, ¿sí o no? Porque X no debe ser un dígito. Perdón, no debe ser una letra o una palabra. Debe ser siempre un dígito. ¿Ok? Entonces, ¿qué debería ser? Aquí. ¿Cuál sería el error? ¿Alguien tiene alguna idea de cuál sería el error aquí? Vamos, Natalia, Lía, ni ideas. ¿Cuál sería el error? El conector, exacto, Daniela. El I, ese sería el error. ¿Ok? Basta que uno sea falso para que yo vuelva a pedir. ¿Ok? Entonces vamos viendo ahora. Si yo envío esto, ingrese un valor para X. X es un dígito. X no es un dígito, perdón. ¿Sería verdadero o falso? Sería verdadero. Verdadero. O N es un dígito. Bueno, N no es un dígito. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿no? Ahora, vamos viendo esto. En disyunción. A ver, aquí es falso, ¿no? Sí, falso. En disyunción, esto sería verdadero o falso. Verdadero o falso, ¿qué sería? Verdadero. Como es el while, lo que está aquí es verdadero, ingresa a pedir nuevamente valor para X y para N. ¿Ok? ¿Cuándo ese while sería falso? Ahí. Y ahí ya sale del while, sale del bucle. ¿Ok? Recuerden que un bucle termina cuando la condición se hace falsa. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Yo sé que es medio confuso esta movida del while, porque se deben practicar bastante. A mí me costaba full, oye. Interpretar sobre todo esto de los conectores. Es que tiene que ponerse pila. Bien. Y practicar full. Si no practican, no van a aprender. De una se los digo. Y ustedes no están practicando. Entonces, miren, si envío SD, letras, letras, letras. ¿Sí ven? Si envío 34, bien. Pero si envío aquí una letra, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué dicen? Ah, no cambié el oro, pues se acuerdan. Tenía que haber cambiado. No se me acuerdo de cambiar. Vamos a ver. Envío letras, envío una cifra. Si ven que volvieron a pedir. Envío letras y a cambio una cifra, vuelve a pedir igual.
Solo va a cambiar si yo ambos envío números. ¿Se dan cuenta? Ahí terminó de pedir. Bien, ahora. Bacán, ya verificamos que siempre el usuario ingrese números. Bien. Pero ¿qué pasa? Ya, en este caso, de aquí. No, en este caso. ¿Ok? No, déjenme ver otro. Hay uno en el que X yo haya enviado un número primero y luego déjenme poner otro más. Ahí. Por ejemplo, la siguiente validación que yo debería hacer es que si el usuario en X ya me manda un número, yo ya no debería volver a pedir la X. ¿Sí se dan cuenta? ¿Ok? Es decir, ya, el usuario me ingresó un número de una. Ese valor lo va a tener X. ¿Ok? Pero, acá, el usuario me ingresó letras en N. Yo debería volver a pedir solo N, no la X. ¿Cómo haría eso? Ideas. ¿Cuándo yo debería pedir estos dos inputs? ¿Mm? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Tienen ideas? Hay que verificar aquí que X sea que, otra vez, un dígito. Yo digo, sí, tal como está aquí prácticamente. Ok. ¿Qué estaría haciendo con esto? Estaría ordenando que si X no es un dígito, solo si X no es un dígito, pida el valor de X. Ok. Entonces, si el usuario viene ya al principio, entra el while, ¿no? Entonces verifica esto. El string vacío es un dígito, no es un dígito, perdón, verdadero o falso. María, ¿qué quieres que repita? Bueno, prácticamente ya les estoy aquí diciendo lo que hay que hacer, ¿no? Ok. Esto que está aquí, el input, yo solo debería pedirlo cuando X no sea un dígito. Es decir, si X no es un dígito, pido X. Eso es lo que estoy diciendo, ¿ok? Ahora, lo que les decía ahora, ¿no? El inicio, X es un string, ¿verdad? Un string vacío. Entonces, ¿esto es verdadero o falso? El string vacío no es un dígito, ¿verdadero o falso? Verdadero, ¿verdad? Entonces, como es verdadero, entra al if y pide nuevamente el valor. Ahora con n, ¿qué debería utilizar? ¿Qué condicional? If, el if o else. S. Vamos. ¿Qué condicional? If, el if o else. El if. Exacto, Daniela. Else, dice Natalia. A ver, vamos probando, tranquilos. Else. ¿Qué pasa si yo pongo else? Vamos probando. Corro. ¿Qué pasó? A ver. Pum.
Solo me pide X. Bien, bueno, vamos a ver X. De 23. Ahora, ingreso un valor para N. Pum. Ingreso un valor para X. ¿Sí se dan cuenta? ¿Veo? Pam. Ingreso un valor para N. ¿Qué está pasando? Alguien me dice. Vamos, vamos. Siempre 23, 23. Está todo bien. Okay. ¿Qué pasa aquí? Vamos viendo. Esto dijimos que era verdadero al inicio, ¿sí no? Esto era verdadero al inicio. ¿Qué pasa cuando un if es verdadero? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa con los demás condicionales si un if es verdadero? No se ejecutan, ¿verdad? Si el if es verdadero, esto de acá no se va a ejecutar. ¿Ok? Entonces, ¿qué debería yo usar? Un if. Si n. Esto, pero, ahí. Lo mismo que está arriba. ¿Ok? Porque yo necesito verificar que x y n no sean un dígito. Ambos. ¿Ok? Y ahora vamos viendo cómo cambia la ejecución. Miren. Video X. No sé qué está pasando. ¿Por qué no lo están? Espérenme, creo que es porque no se guarda. Está muy bien. A ver, vamos viendo. XN. Todo bien. Bien, no sé. Pongo así. Ya, ahí parece que está bien. Yo envío 23. Me equivoco. Si se dan cuenta del cambio. Si se dieron cuenta del cambio. Una vez que yo ingresé un número en X, no me volvió a pedir más el X. Solo N. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo ahora hago esto? Si a X le envío letras, a N le envío esto. ¿Sí ven? Solo me pide X. ¿Por qué? Porque el N ya recibió un número. Eso es lo que hacen estos dos condicionales. Que solo si yo no he enviado un número, vuelva a pedir. Una vez que ya envié un número, ya no lo vuelvo a hacer. Ya no vuelvo a pedir ese. ¿Ok? Y hasta ahí ya tendríamos los valores. Ahora, ¿qué vamos a hacer con estos valores? Operaciones, ¿no? Pregunta. ¿Qué tipo de dato es X aquí y N acá? ¿Qué tipo de datos son? Enteros, seguro. Seguro que son enteros.
¿Qué tipo de datos sería X y N? Decimales. Acuérdense. Enteros. Recuerden, aquí está el secreto. No. Real no es un tipo de dato, por si acaso. No. Exacto, María. Un string. Recuerden que la función input, siempre input me retorna string. ¿Ok? Bien, string. Como es un string y yo necesito hacer operaciones, ¿qué debo hacer con esos strings? Vamos. Convertirlos a enteros. Exacto. Eso es lo que debo hacer. Lo hago afuera, por si acaso, del while, si se dan cuenta, porque yo ya los voy a convertir una vez que sepa que ambos sean dígitos. Entonces, actualizo que x sea el entero de x y n sea el entero de n. Bien, ahí ya estaría. Ahora, ¿qué decía que hacía esta función? Crear un programa que permita crear una función que ingrese un valor para x y n. Y estos valores de x y n pasarán a ser parámetros de otra función. Al decir que van a ser parámetros, prácticamente me están diciendo que yo necesito obtener ese x y n. Entonces, si los necesito obtener, ¿qué debo hacer? ¿Mostrar por pantalla o retornar? ¿Qué dicen? ¿Retorno o muestro por pantalla? Esta es la clave, ¿no? Los voy a necesitar, los voy a usar luego. Entonces necesito obtenerlos. ¿Retorno o muestro? Vamos. Vamos. Retorno. Exacto. Como yo voy a utilizar este x y n más adelante, los voy a retornar. Retorno x, n. Dos valores, x y n. Bien, ya estaría ahí la primera función. Cuando yo la llame, como esta función retorna, en este caso, ¿cuántos valores? 2. Yo debo asignar 2 variables. ¿Ok? Y esto va a ser de forma como paralela. Este primer valor va a tomar la primera variable. Y este segundo valor va a tomar la segunda variable. ¿Ok? No puede que no sea X. Yo le puedo poner aquí número 1. Número 2. ¿Ok? Pero siempre la misma cantidad. Si yo retorno 2 valores, debo enviar 2 variables. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Dudas hasta ahí? No, perfecto. ¿Ok? Ya con eso ya estoy retornando esos 2 valores. Bien. Ojo, separen las funciones del programa principal. Bien, ahora, ¿cuál es la siguiente función? Me dice que debo crear una función que determine y muestre el valor de una serie. ¿Ok? Entonces, como esta función muestra el valor de una serie, es otro. Yo, ¿cómo le puedo poner de nombre? Ustedes díganme el nombre que quieran poner. Vamos, díganme ahí nombrecitos. Pero acorde a lo que hace la función. Está la función determina y muestra un valor de la serie. Vamos. Aquí yo puedo escoger libremente el valor de serie. Sí, correcto, puede ser un buen nombre.
Aquí yo puedo escoger los nombres de las funciones, pero hay ejercicios en el que les digan, por ejemplo aquí, crear la función y les dan el nombre, la función, y le ponen así, sumar. Y ustedes deben poner ese nombre. Si no ponen ese nombre en los exámenes, puntos menos. Si les dan el nombre de la función, utilicen ese nombre. ¿Okay? Pero aquí no nos dicen que pongamos, no nos dicen un nombre específico, así que yo lo puedo crear. Ya, vamos a hacer lo que dice Natalia. Voy a crear el nombre, valor de serie. Ese va a ser el nombre de mi función. ¿Okay? Y aquí dice, ¿qué parámetros recibe esa función? ¿Qué parámetros recibe? X y N. Entonces le envío X y N. 2 puntos y comienzo a construir mi función. Bien. Aquí viene la parte matemática. Así que vamos pensando. Vamos viendo esta parte de aquí. ¿Se dan cuenta? Analizando aquí. Y acá incluso lo que les dije. ¿Se acuerdan que yo aquí les dije esto? Ustedes lo pueden ver como esto. Y acá lo pueden ver. Este 1 lo pueden ver como X elevado a la 0 sobre 0 factorial. Es lo mismo. Esto quedaba 1, a esto quedaba X. ¿Qué tiene en común todo esto de aquí? Vamos. ¿Se dan cuenta que hay una estructura? Aquí. Y es la misma estructura siempre. ¿Cuál sería esa estructura? Vamos haciendo como una especie de algo algebraico aquí, ¿no? ¿Cuál sería la estructura? Un número X elevado a otro número. O sea, 0, 1, 2, 3, ese número va a cambiar. Pero ¿cuál sería ese número? Puede ser un, no sé, vamos a ponerle la variable C. Una expresión matemática es lo que estamos haciendo ahorita, ¿ok? Es elevado, por si acaso. Bueno, yo no sé para qué pongo esto. Mejor voy a escribirlo directamente. Así. Sería como X elevado a la C sobre C factorial. Esta es la expresión matemática. Si nos damos cuenta, aquí está X. ¿Qué valor tomó C en este caso? 0. Luego viene X. ¿Qué valor tomó? 1. Y así sucesivamente. 2, 2, 3, 3. N, N. Es decir, ¿hasta cuándo yo debo hacer esta expresión? ¿Hasta cuándo? Hasta el valor N que me dé el usuario. Es decir, si el usuario me envía que N es igual a ¿cuánto? Por ejemplo, 5. Quiere decir que aquí va a estar 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Sí me entienden? Si N fuera 3, entonces solo estaría 0, 1, 2, 3. Dudas, dudas. Necesito saber que esté todo claro o si tienen alguna duda. Pregunten nomás. Yo sí tengo paciencia para repetir. Pero tampoco exageren. ¿No hay dudas? No, perfecto, ya. Entonces ya saben, hasta n veces se repite. Ahora, vamos construyendo esta estructura que está aquí. Vamos haciendo esa estructura aquí en Python, como quien dice. ¿Ok? ¿Cómo haría esa estructura?
Yo voy a decir que la serie será igual a 0 en un inicio, por si acaso. ¿Okay? Al inicio. Entonces, yo voy a crear una función, le voy a poner función. Y esta función va a ser esta expresión algebraica, que está aquí. ¿Okay? ¿Cómo hago esa expresión? Sería x elevado. ¿Qué símbolos significan elevado o significan exponencial aquí en Python? ¿Qué símbolo? Doble asterisco. Elevado a otro número. Yo no conozco ese número es C. Voy a poner C. ¿Okay? Esto. ¿Okay? Y eso dividido. ¿Para qué? Para C. Aquí viene algo más. Y se va a utilizar un módulo. ¿Se acuerdan que ya les enseñé cómo importar un módulo? ¿No? Pues si se han olvidado, también en Python también ya se los dije. Si no se acuerdan, vean el video de la otra vez. Si no, me avisan. Bueno, no tengo abierto Python ahorita. Pero aquí lo que tienen que hacer es importar, ¿no? Hay una librería llamada Math. Bien. Import. Sí, era import, ¿no? Import. Math, en este caso. Math as mt. Por ejemplo, yo le pongo este nombre. Ya saben que ustedes pueden poner cualquier. Y utilizo, hay una función llamada factorial. Entonces, mt.factorial de ese símbolo. En este caso C. Y con eso ya está arreglado. ¿Okay? Utilizando math. Math es como random, ¿se acuerda? La librería de random. En este caso es una librería llena de fórmulas matemáticas, como quien dice. ¿Ok? Ya tengo la función. Aquí está la función. Esto que está aquí en letras lo pasé al lenguaje de programación. ¿Ok? Entonces, vamos viendo. Si el usuario me envía aquí números cortitos, que x vale 2. No, que x vale 3. Igual a 3. Y n es igual a 2. Como n es igual a 2, ¿cómo sería mi expresión? Me van dictando. ¿Cómo sería mi expresión? X, sin reemplazar el valor de x, sería x a la 0, ¿sí o no? Sobre 0 factorial, más que x a la 1 sobre 1 factorial más x a la 2 sobre 2 factorial. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué hasta 2? Porque n en este caso es 2. Si reemplazamos el 3, esto sería 3 a la 0, 1. 0 factorial, 1 sería 1 más 3 elevado a la 1. ¿Cuánto es? 3, ¿verdad? Y 1 factorial, 1. 3 dividido para 1, 3. Y luego viene aquí. 3 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? 9. Aquí lo voy a poner. 9. Sobre 2 factorial. ¿Cuánto es 2 factorial? 2 por 1. 2 por 1. Entonces sería 9 sobre 2. ¿Cuánto es 9 sobre 2? 4.5. ¿Cuánto valdría esa serie en estos casos, estos números? 1 más 3, 4, más 4.5 valdría 8.5. Okay. Esto es lo que va a suceder prácticamente matemáticamente. Lo que debemos nosotros escribir en lenguaje de programación. Ahora, ¿cómo lo pasamos a ese lenguaje de programación? Yo ya tengo la expresión. Aquí está la expresión. Pero ¿cómo hago que esa expresión se repita? Así.
Ideas. ¿Cómo hago eso? Vamos, ideas. Nadie. Si se dan cuenta que esto de aquí se repite y se repite, solo cambia este valor. Y ese valor yo lo tengo, ¿sí o no? Entonces, ¿se acuerdan que yo, cuando vimos la clase de for y while, les decía algo? Que, por ejemplo, for, ¿cuándo se utiliza? Cuando yo conozco el número de veces que repito algo. Y while, cuando no conozco el número de veces que repito algo. Exacto. Como si conozco ese número de veces, utilizo for. Entonces, sería for. En este caso, ¿qué me serviría? Recorrer por elementos, por índices o repetir un bloque de código. ¿Qué me sirve aquí en este caso? Elementos, índices o bloque de código. O repetir bloque de código. Por bloque de código, exacto, ¿no? Repetir un bloque de código. Entonces, por, en este caso yo ya definí mi variable C. ¿Qué dice? Definí mi variable C. Entonces, por C in range. ¿En qué rango? ¿Qué dicen? ¿Hasta qué rango? ¿Qué debería enviarle yo en range? ¿Qué le envío? ¿X o N? Vamos. ¿Cuántas veces yo voy a repetir esto de aquí? Esto de aquí. ¿Cuántas veces? N veces. 2 veces, ¿no? Claro, en este caso 2 veces porque N vale 2. Pero en general, ¿cuánto? N veces. Entonces yo en range lo que debo enviar es N. ¿Ok? N. Así, function. Right. Ya tengo esto, ¿no? Entonces estoy diciendo prácticamente que en un rango N me multiplique X por SE y saque el factorial de C. Y lo siguiente que voy a hacer es en la serie, que a un inicio de 0, le voy a acumular. ¿Se acuerdan acumular, no? Acumular el valor de esa función. Y voy aquí a poner un print por ahora. Print S. Bien, voy a llamar a esta función. Déjenme limpiar un poquito esta pizarra. Solo esto y esto. Aquí arriba se lo dejan. No sé. Bien. Y voy a llamar a esta función. Esta, ¿no? El nombre y los parámetros que recibe. Como los parámetros tienen el mismo nombre, que ya están acá, no tengo nada que cambiar. ¿Ok? Vamos a llamar la función. Los números que dije ahí, ¿no? Voy a decir x igual a 3. Ay. Volver a correr el código. Es que acá, si se dan cuenta, tenía letras, entonces no se actualizó. Otra vez. Le envío aquí x que vale 3 y n que vale 2. Y ahí me salió 1 y 4. ¿Qué pasó aquí? Bueno, es que puse el print acá. Puse dentro del for, entonces ya, no sirve. 3 y 2. Ahí, me da 4. 4 es igual a lo que me daba lo de aquí. ¿Cuánto me daba esto? ¿Cuánto me daba esto aquí? 8.5, ¿sí o no? ¿Cuál creen que sea el error?
¿Cuál creen que sea el error aquí? Porque 4 no es igual a 8.5. Vamos revisando lo que hace mi forma. N. En este caso, N, ¿cuánto vale? 2. Entonces, este N es como que yo le envié en rango de 2. ¿Sí o no? Y esto a su vez, ¿a qué es igual? A que yo envié 0,1. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a realizar la función. Perfecto. Pero, ¿la función cuál sería? En ese caso, solo se va a crear esta y esta. Si se dan cuenta, porque está 0 y 1. ¿Qué pasó? Yo necesito ir hasta el 2. ¿Qué debería hacer entonces? ¿Mm? ¿Qué debería hacer? Pero aquí, viendo esto, ya me entienden la parte matemática. Ese C se va a tomar 0 primero. Entonces, 0 elevado para cualquier cosa, 1. A ese le suma 1 y a ese ya no es 0, sino 1. Viene y ahora toma el 1. Y eso da 1. 1 más 1, porque ese ya no vale 0, sino 1. 1 más 1 da 2. ¿Ok? Que n sea 3. Exacto. Eso es lo que yo necesito. Si yo envío 2, necesito que n sea 3. Si envío 10, ¿qué necesitaría? Que n cuánto sea. 11. Eso lo puedo arreglar con un artificio matemático prácticamente. Entonces yo lo que necesito es que poner n más 1. ¿Sí me entienden por qué n más 1? ¿O tienen alguna duda? No entendiste, Natalia. ¿Qué no entendiste? Una pregunta. Ya, dime. ¿Por qué por qué no se puede poner directamente 3 cuando te pidan ingresar un valor para n? ¿Por qué? Porque si el usuario me pide solo que haga hasta 2 veces. Esto, mira, no sé cómo. A ver, espérense. A ver, estamos suponiendo que el usuario me envía 2. Es decir, esta función debe iniciar con 0, 1, 2. Esto. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Aquí vamos analizando. Si yo envío solo n sin el más 1, olvídense ahorita del más 1. Olvídense de esto. Es como que yo le envíe al range un 2. ¿Okay? Y ese 2 a su vez es como que yo envíe una lista con los índices 0 y 1. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué yo puse aquí x00, x11? ¿Se acuerdan la función acá cómo estaba al inicio? ¿Cómo estaba al inicio aquí? 1 y acá x. ¿Sí o no? Yo quiero que ustedes se den cuenta que este 1 es lo mismo que esto. Siempre, sea el valor que tome x, siempre va a ser 1. Pero yo lo expresé en esta función. Lo mismo x. X siempre va a ser esto que está aquí. Sin importar el valor que yo le envíe aquí de x. O sea, 3 elevado a la 1 va a ser 3. O sea, si x toma 3, aquí va a ser 3. A eso me refiero. X va a ser lo mismo que esto. Partiendo de eso, ahí casi borro todo. Es que yo hice esta función. Entonces, si el usuario me pide que a esa función la haga hasta el número 2, entonces 0, 1, 2. Bien, pero aquí viene lo que les digo. Cuando yo envío en range, yo envío S2, aquí. Yo envío el 2, es como que envíe los índices 0 y 1. ¿Ok?
0 y 1. Entonces, ¿qué estaría creando? En mi función solo estaría creando ¿hasta dónde? Este que está aquí y este que está aquí. Pero es hasta 2, ¿sí o no? Entonces, ¿qué debería yo hacer? Que en ranch, en este ranch, déjenme borrar porque no puedo borrar. Yo lo que quería hacer es aquí, en ranch, enviarle en verdad un 3. Para que esto a su vez sea igual a 0,12. Y se ven que si yo envío un 3, ahí sí se va a crear la función hasta donde el usuario en verdad me está pidiendo, que en este caso es 2. Aquí. ¿Te das cuenta de eso, Natalia? Sí, ok. Por eso es que yo puse este n más 1. El usuario sí, el usuario me va a pedir que sean hasta el número 2, pero obviamente en Python no va a hacer eso. Entonces, como yo sé que el usuario me va a decir un número, yo siempre a ese número le voy a sumar 1. Si el usuario me envía aquí 4, ¿hasta qué índice es ahí? Aquí. Sin el más 1. Es como que yo le envié. Deme un segundo conectar esta laptop que se apaga. Este es como que yo envié. Escribe. Aquí, 4. Y este 4, ¿cómo va a pasar a ser? 0,1,2,3. Si ven que no incluye al 4. Entonces, ¿qué debería yo hacer ese 4 que me mandó el usuario? Sumarle 1, para que ahí sí me ingrese aquí el 4. Sumarle 1, y esto no es 4, sino 5. Y va a pasar siempre, así sea que el usuario me envíe 1. Ahí. Si el usuario ya no me envía ese 4, sino que me envía un 1, ¿hasta dónde yo debería hacer? 0 y 1. ¿Ok? 0 y 1. Pero si yo envío aquí 1, esto es como que si fuera solo el índice 0. ¿Y ves? Y solo se va a hacer el 0. Por eso yo le sumo 1. Para que este 1 más 1, ¿cuánto se hace? 2. Y esto se haga 0 y 1. Ahí me entendiste, Natalia. ¿Por qué el más 1? ¿Sí o no? ¿Alguien más tiene alguna duda? No, María, Erika. No, Dani. No. No, perfecto. Aquí deben analizarlo bastante cuando utilicen esos artificios matemáticos. Bien, ya con esto yo ya haría eso. Ahora vamos viendo. Voy a enviar los mismos valores. Le voy a enviar 3. Y le voy a enviar 2. Y si ven, ahora sí me dio el 8.5 que yo necesitaba. Vamos probando otros números bajitos porque luego nos toca hacer una expresión larguísima. Voy a decir que x vale 4. No, sí, 4. 4. Y n va a valer solamente 1. Ok, me da 5. Vamos analizando. ¿Hasta dónde se realiza mi función? Como yo envié que n sea solo 1, sería 0 y 1. Y aquí se va. Esto aquí es igual a
4 elevado a la 0 sobre 0 factorial más 4 elevado a la 1 sobre 1 factorial. ¿Sí ven? ¿Cuánto da eso? Esto da 1, 4 elevado a la 1, 4, 4 dividido para 1, 4, 1 más 4, 5. Y ahí está, ay, ¿qué pasó? Y ahí está el 5 que me sale acá, ¿sí se encuentra? Vamos analizando aquí. Si tuviéramos esto aquí. ¿Okay? Si el usuario me envía n, sería solo hasta aquí. Directamente 1 más x. ¿Cuánto valía x? 4. 1 más 4, 5. Que está aquí. ¿Lo ven? Aquí lo que deben tratar de comprender bien, es cómo ese 1 lo denotamos a esto. Y cómo esa x lo transformamos en esto. Para poder utilizar un solo for. No tener que escribir un 1, luego sumar una x, y luego sumar esto, y luego esto y esto. ¿Bien? Nos tomó bastante tiempo este ejercicio. Bien, y ahí ya estaría esa función. Ahora, ¿qué me piden? Aquí lo que me están pidiendo es, voy a borrar esto ya. Yo ya saqué el valor de la serie y lo mostré por pantalla, tal como está aquí. Aquí está el print. Mostrar por pantalla. Ahora, ¿qué me dice? Me dice que cree un programa al inicio, si se dan cuenta. Que creara un programa que permita crear una función. Es decir, yo debo crear otra función que me cree estas dos funciones que están aquí. ¿Qué debería hacer? En otras palabras, es que aquí falta algo del enunciado, por si acaso, que no está aquí para entenderlo. Me olvidé de ponerlo. ¿Okay? Pero técnicamente lo que me están diciendo es que cree una función que llame a las otras dos que están acá. Entonces, ¿qué nombre le podría poner? Puedo ponerle, por ejemplo, función inicio. O llamar así. No recibe nada. Y lo único que va a hacer es llamar a estas funciones. Llama a la primera función. Llama a la segunda función. Y eso. Y no hace nada más. Eso es todo. No retorna nada, por si acaso. No retorna nada. Solamente el único objetivo que tiene la función inicio es llamar las dos funciones de acá. Y en el programa principal ya no tengo que llamar esta y esta, sino que solamente voy a llamar la función inicio. ¿Ok? Si la llamo, de una me va a pedir el número. ¿Ok? Ahora, esto de aquí ya saben, ¿no? Si no quieren poner este número larguísimo, ¿qué función me ayuda a redondear? ¿Alguien se acuerda? Round, correcto. Y un round S, ¿cuántos decimales? 2 por ahí. Ahí. Así, o también puedo utilizar la otra forma, ¿no? Puedo decir s.round 2. Cualquiera de las dos formas está bien. Esto es. Y si nos damos cuenta, ya llamo, veo 2, 3, y ya me salen 2 decimales. ¿Ok? Y la vamos a dejar aquí, chicos, porque ya se hizo largo este ejercicio y ya son las 11. Ok, ¿alguna pregunta?